O sea, lo que es una auténtica bestialidad. No sé, podría decir ahora ni al padre de Domingo Ortega, pero es una sola modalidad en la que se dije, porque realmente Seppi existió. ¿Por qué existió Seppi? ¿Por qué hizo la obra? Porque lo hizo Eduardo, sin ninguna duda. Esa es la mayor base en la que yo me apoyo para afirmar la existencia de Seppi y la realidad de su obra. Porque aparte de que me he pasado un montón de días en la Biblioteca Nacional cuando podía, porque no me fío de la Wikipedia y de Internet, y unos dicen una cosa y otros dicen otra, yo cuando tenía alguna duda, si le preguntaba a Eduardo, no directamente así diciendo, oye Eduardo, ¿qué dicen? ¿Qué dejan de decir? Y me decía Eduardo, no, esto es una tontería, que se le diga esto, que pertenecen a uno, que pertenecen a otro, que es la primera obra de Seppi, que es amarlo. Es absurdo, Marlon fallece en 1995 o 96 y sin embargo Seppi continúa escribiendo hasta después del 1900, digo, porque es 1596, después de que termine ese siglo. En el siglo XVII también sigue escribiendo Seppi y ya no existe Marlon. Y además Marlon era un grandísimo escritor que no tenía por qué hablar de disimular su nombre con otras personas. También otra de las cosas que se atribuyen a Seppi son viajes, que viajó a Escocia, que viajó a Italia acompañando al conde de Southampton, que fue allí a ampliar estudios universitarios. Hay gente que dice que sí, que le acompañó, que hizo viajes por muchos sitios, pero no viajó. Seppi nunca salió de Inglaterra, nunca salió de Inglaterra. Lo he investigado, lo he mirado en 1000 sitios, pero Eduardo dice que no salió de Inglaterra. Es decir, Seppi no salió de Inglaterra. ¿Cómo dice Eduardo? No conozco a nadie que sepa de Seppi más que Eduardo. A nadie. En fin, entiendo que debemos terminar en cuanto a hablar de Seppi de lo importante de su obra, del hombre más importante, más grande que ha existido en la historia de la literatura universal. Un hombre genial, un hombre que nació y vivió en Inglaterra sin salir de Inglaterra, que como persona fue muy controvertida, dicen que abandonó la familia, que no tenía acceso a sus hijos, a su hija Susana, que tocaya de nuestra compañera de mesa. Y bueno, no sé, es posible que lo hiciera o no lo hiciera, pero realmente lo importante es de Seppi su obra. Cuando una obra es tan inmensa, lo demás sobra. Es un hombre increíble y de verdad, yo estoy absolutamente enamorado, entre comillas, de Seppi. Y voy a hablar muy brevemente también de Eduardo, nació en Don Benito, viene su libro, que hace el año 1900 y mucho, no la fecha, porque no parece, está muy joven y no la vaya a leer. Y bueno, y con alrededor de 20 años se fue a Madrid. Se fue a Madrid y curiosamente, yo no sé, voy a encontrar algo que quizás sea una leyenda y no sea una realidad. Eduardo, cuando era muy pequeño, un día, no sé si esto me lo ha contado él, me lo ha contado alguien, o lo he soñado, enredando en una radio, cogió la BBC y en vez de decir, coño, esto está tropeado, dijo, no, ¿qué es esto? Entonces, parece ser que esa emisora que él cogió siendo muy pequeño, no me corrijas si no es cierto, Eduardo, por favor, porque es muy territorio, esa misma emisora sigue teniendo a Eduardo en su despacho en Madrid, la BBC. Eduardo estudió inglés con fruición, con ansia. Hasta tal punto estudió inglés que con 18 años hubo una especie de concurso nacional de traducciones de inglés y Eduardo quedó el segundo de todas las traducciones, de los miles de traducciones que se presentaron en España de gente que sabía traducir inglés. Eduardo, cuando yo tenía 10 años, intentó enseñarme inglés, pero a mí el inglés es un idioma diabólico, porque yo ahora mismo veo, yo soy un aficionado al cine, y yo recuerdo, o sea, yo veo ahora que hay un actor, por ejemplo, que se llama Michael Douglas, contra su padre se llamaba Kirk Douglas, ¿en qué queda? Douglas o Douglas, y el apellido es el mismo, de la misma forma que ahora me he enterado de otra cosa, hay dos palabras que son prácticamente iguales, Sailor y Taylor, coño, o sea, marinero y sati. ¿Cómo es posible? Pero claro, ahora si eso sí lo habría llevado porque hace poco estuve en la comunión y iban los niños vestidos de marinero. Claro, entonces de ahí
la conjunción de esos sonidos de palabras. Pues bien, Eduardo, que luego he intentado también enseñarme en inglés, pero no es imposible, porque a veces me compro, es que lo veo muy difícil. Bueno, pues a raíz de dominar el inglés, Eduardo aprende ruso, pero ruso de los años 50 o 60. Quiero decir, en aquella época, que encontraba en España libros que nos pudieran hacer aprender ruso. Y vamos a la mesa, seguro. Entonces, viene de pronto, en una ocasión viene una delegación rusa a España, creo que el ministro Solís, ministro de Trabajo de la Cámara, dice, bueno, necesito un intérprete de ruso español, yo también quiero un intérprete que sea español y que sepa ruso. Y pues entonces en el ejército sí hay gente que sabe ruso, gente de artillería o de ingenieros y tal, pero cualquier militar decía que sabía ruso. Entonces dice, pues sí, voy y yo intérprete a misiones militares, de allí a misiones militares. Entonces dijeron, pues hay un chaval en la escuela de idiomas que creo que sabe. Y Eduardo estuvo traduciendo en esa visita de los rusos anteriores. Y bueno, yo tengo la grandísima suerte de seguir viendo a Eduardo. Nos juntamos en un bar que antes se llamaba San Román, ahora se llama San Lomán, porque lo cogió un chino. Entonces nosotros hacemos eso de San Lomán. Aquí he pasado muy buenos ratos con Eduardo. Eduardo es un hombre que fundamentalmente investiga, aprende, está continuamente aprendiendo y sabe de todo. Si hablamos de historia, podemos hablar de historia de Grecia, de Roma o de Egipto, que lo saben absolutamente todo. Yo cuando me hablo de esas cosas me quedo bobo. Entonces, no sé, cuando un día que hablamos de Medellín, hablamos de Quinto mete un Pius Imperator y me contó todas las historias. Otro día que hablamos de Cleopatra, pues me contó Cleopatra, que realmente era egipcia, era griega, fue la última de los Lágidas. Y entonces, bueno, los últimos fueron Cesarión y los gemelos que tuvo, mellizos, que tuvo con Marco Antonio. Eduardo me habla absolutamente de todo y de cualquier cosa. Habla. Lo peor es cuando habla de fútbol porque es un infiltrado del Barça, como yo digo. Pero, en fin, Eduardo en todas las traducciones se las ha dedicado a su familia. A su mujer Andrea le dedica el soneto que figura al principio del libro. En acróstico se ve la dedicación a su mujer. Y en alguna ocasión también se lo dedica a su hija Elena. Su hija Elena, que es una persona menuda, discreta, es letrada jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. O sea, no es ni más ni menos que una ilustrísima letrada. Yo siempre rezo para que me toque enfrente. Si me toca enfrente, le digo, sería yo muy parecido, pero por favor no me está usted en la cárcel. Le doy la razón a mi amiga Elena. En fin, nada más. Perdóname si me he entendido un poco. Pues perdóname, quizá me haya llevado un poco la pasión que siento por dos personas, por Shakespeare y por Eduardo. Así que muchas gracias por vuestra visita. No somos muchos, cierto es que no somos una cantidad grande, pero sí somos de una calidad importante como los que estáis aquí. Gracias por escuchar mis torpes palabras, gracias a todos y sobre todo gracias a ti, Eduardo, por ser mi amigo. A mi querida colega y compañera Susana. Hola, buenas tardes a todos. A ver, decía William Shakespeare que la concisión es el alma del ingenio, pues intentaré ser muy ingeniosa. Quería decirles antes que nada, bueno, manifestarles mi agradecimiento a todos los presentes, a Pepe por contar conmigo y a mis compañeros de mesa y por supuesto a Eduardo, por ofrecernos la posibilidad de conocer al genio o de la manera más fácil posible, porque traducir, y en este caso traducir esta obra me ha parecido, me parece una tarea ingente, sobre todo en un idioma, como decía Pepe, tan difícil, tan conceptual como es el inglés, ¿no? Donde sí es verdad que si no hay una buena traducción nos perdemos los matices. Entonces, sobre todo quería agradecer eso, agradecer la obra por existir básicamente y el trabajo inmenso que ha hecho Eduardo. ¿Qué aporto yo en esta mesa? Bueno, pues en principio el punto de vista de una lectora aficionada
y también compartir con los presentes pues, una reflexión que a raíz del conocimiento del libro y un poco la preocupación que parece que fluye en la obra constante de Shakespeare, pues deduzco que nos da para un ratito de conversación. Decía Ben Jonson, que no es el atleta, sino es un dramaturgo coetáneo de Shakespeare, donde seguramente las relaciones de envidia, rivalidades y que, bueno, tan al uso estaban en el campo, en todos los campos, ¿no? Pero también como teníamos aquí en nuestro Góngora o en nuestro Quevedo, que con sus piques constantes y demás, pues Ben Jonson entendía o decía desde su rigurosa disciplina a la hora de escribir, de estudiar, de leer, pues que le ponía un poco de los nervios a William Shakespeare, que era un poco anti todo, antisistema, desobedecía todo tipo de reglas y sin embargo resultaba ser genial, ¿no? Y en alguna ocasión, entonces me corregirá si no es así, pero he leído que Ben Jonson decía algo así como que alguien le contó que William Shakespeare nunca tachaba una línea, cada vez que escribía lo dejaba ahí, ¿no? Y él decía, pues más debería haber tachado más de mí, un poco pues, movido por esa envidia y esa rivalidad latente, ¿no? Y sin embargo, al final de su día, dice en sus cronistas, que llegó a decir literalmente, que seguramente hay en él más que elogiar que disculpar y que él sin duda no pertenece a ninguna edad porque sin duda es atemporal. Pues yo quería hablar, o mi reflexión era precisamente esa, ¿no? La temporalidad del género, o sea, el hecho de que una persona vive, crea, factura y fabrica una serie de obras de todo tipo, ingente como es